nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Recibe, Señor, toda la gloria. Recibe, Señor, toda la honra, toda la alabanza. Háblanos, Señor, en esta tarde, a través de tu santa y divina palabra. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos. Toca, Señor, una vez más cada una de nuestras vidas. Toca una vez más cada una de nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, te damos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Qué hermoso tiempo de... Pueden tomar asiento. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿no? De adoración que hemos tenido, ¿no? Cuando recién me convertí, a los 15 años, llevaba a la iglesia la Biblia y me acuerdo que llevaba también un himnario naranja. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos llevaban himnario? A ver, ¿se acuerdan del himnario? Y me acuerdo que siempre cantábamos en la Santa Cena en el Monte Calvario. Estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y realmente eran momentos preciosos, como este momento que hemos tenido en esta tarde. Hermanos, perdónenme por la voz, estoy haciendo fuerza para poder hablar, pero bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro del profeta Miqueas, uno de los profetas menores, pero tenemos el libro del profeta Miqueas. Yo no sé cuántos alguna vez han leído todo el libro del profeta Miqueas. A ver, levanten la mano aquella persona que diga, no, yo ya lo leí, los 7 capítulos, a ver. Qué bárbaro, es un libro hermoso, uno de los profetas menores. ¿Saben lo que significa Miqueas? Miqueas significa ¿quién como el Señor? Miqueas significa ¿quién como el Señor? Y es uno de los profetas menores. No es uno de los profetas menores, cuando uno piensa profetas menores, piensa, bueno, capaz que es un mensaje insignificante, porque bueno, en teología, me acuerdo cuando estudiábamos en el seminario, teníamos que estudiar profetas menores y profetas mayores. Entonces, claro, uno cuando dicen profetas mayores y menores, el inconsciente nos lleva a pensar de que hay mensajes más importantes que otros. No, era un profeta menor, el profeta Miqueas. Era menor porque, a comparación, por ejemplo, con Isaías, que fue contemporáneo de él, o con Ezequiel, o con Jeremías, que eran los profetas mayores, claro, el mensaje que él tuvo era mucho más escueto y más breve, pero no quiere decir que no sea importante ni relevante lo que el Espíritu Santo le hablaba a Miqueas. Miqueas tiene 7 capítulos. Su mensaje es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de un llamado a volver a Dios, un llamado a volver a la presencia de Dios, a abandonar el pecado. Es también un llamado a la restauración. Yo quiero decirles, hermanos, que de acuerdo a todo el tenor bíblico, no puede venir restauración sobre ninguna persona si no se arrepiente de sus pecados. Nadie puede pretender que Dios le bendiga si no está viviendo con ese corazón para Dios, con esa vuelta a la presencia de Dios. Entonces, Miqueas también tiene los 3 primeros capítulos de Miqueas, son muy desanimantes, porque pareciera que el profeta Miqueas está enojado. Y lo único que hace es denunciar en los primeros 3 capítulos, el 1, el 2 y el 3, él está como muy ofuscado con el pueblo. En realidad él está declarando la palabra de Dios, pero los capítulos 4, 5, 6 y 7 son capítulos de restauración, son capítulos de sanidad, son capítulos de salvación, de liberación y de las bendiciones de Dios. La profecía de Miqueas está muy centrada en Samaria y en Jerusalén, en el reino del sur y el reino del norte. Por ejemplo, Miqueas dijimos, y lo que es el título de este sermón es ¿quién como el Señor? Y miren lo que dice Miqueas, por ejemplo, dice, ¿qué Dios hay como tú?
que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Qué lindo, ¿no? Qué lindo eso que dice del Señor. Qué Dios como tú, que perdona la iniquidad y que olvida el pecado del remanente de su heredad. Saben, hermanos, nosotros tenemos que saber que nuestro Dios, cuando venimos en arrepentimiento, Él nos perdona. Y dice que nunca más me acordaré de tus pecados, nunca más me acordaré de tus iniquidades. Dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas, contiene también clarísimas advertencias de juicio. El libro de Miqueas, hermanos, es como una radiografía de una sociedad que está en pecado. Contiene también fuertes denuncias sobre la inmoralidad que afectaba a la sociedad secular, pero también al pueblo de Dios. Tanto la sociedad secular como el pueblo de Dios estaban viviendo en pecado. Entonces Miqueas se levanta como un profeta para declarar la palabra de Dios. La palabra, la expresión oíd de escuchar, aparece innumerables de veces en el libro de este profeta. Cuando las advertencias divinas no son escuchadas, cuando las advertencias divinas no son escuchadas, cualquier nación o individuo será quebrantado por el juicio de Dios. La Biblia dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿A quién fue dirigido entonces el mensaje del profeta Miqueas? Vamos a ir ahora sí al libro y entramos ahora sí en el mensaje. Miqueas capítulo 1, versículo 2. Miqueas capítulo 1, versículo 2. Dice, oíd, pueblos todos. ¿A quién le está hablando entonces Miqueas? ¿Solamente a Israel o a todos los pueblos? Oíd, pueblos todos. Estad atenta la tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra ustedes. Entonces, para entrar en materia, es un profeta que le habla a las naciones de la tierra. Esto nos enseña que Dios nunca quiso que la palabra de Dios solamente quedara en el pueblo de Israel. De Israel tenía que partir la palabra de Dios hacia las demás naciones. Dios lo que quiso hacer con Israel es que ellos se volvieran en evangelistas, que llevaran las buenas noticias, la palabra de Dios a las naciones. Por eso dice la Biblia, oíd pueblos todos. Este libro contiene, por ejemplo, una profecía mesiánica, dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas serán desde el principio de los días de la eternidad. Hay expresiones que son muy esperanzadoras en este libro. Por ejemplo, dice lo que leyó el hermano hace un rato, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Aunque more en oscuridad, el Señor será mi luz. Una de las expresiones claves que tiene este libro es Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Dios de ti. ¿Y qué es lo que pedía? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ahora, hermanos, vamos a ir a lo que es el cuerpo del mensaje, las condiciones morales y espirituales de la sociedad en que vivía este profeta. Y vamos a ver y vamos a comparar cómo era la sociedad de Miqueas y cómo es nuestra sociedad actual. Vamos a ir al primer encuadre. Tenemos entonces que había maldad social en aquel entonces. Había maldad social. Era tanta la maldad que había en aquel momento que Miqueas llega a decir, ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Y no hay ningún recto entre los hombres. Todos, qué interesante, ¿no?
Todos acechan para derramar sangre. Unos a otros se echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide y también el juez una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal. Qué tremenda esa expresión. El mejor de ellos, dice, hablando de la sociedad del profeta, es como un zarzal. ¿Alguna vez vieron un zarzal? Es algo muy entreverado, muy enmarañado, no hay nada claro. Y dice, el mejor de ellos, el más bueno, el más recto, el más noble de la sociedad es como un zarzal. Dice, sigue diciendo la palabra, y el más recto como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas, tus castigos llegará. Había también el liderazgo corrupto, había idolatría. Los ídolos, hermanos, siempre han sido causa de ruina. Y yo quiero decirles, hermanos, que nosotros siempre cuando pensamos en idolatría, pensamos en afuera, pero muchas veces hay idolatría también en nuestros corazones. La Biblia dice que la fornicación es idolatría. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. La Biblia nos enseña que todo lo que nosotros pongamos antes que Dios es idolatría. Si yo pongo mi trabajo antes que Dios, el trabajo se convirtió en un ídolo. Si yo pongo el gimnasio antes que Dios, el gimnasio es un ídolo. Si yo pongo a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, antes que a Dios, mi hijo y mi esposa se han convertido en ídolos. Todo lo que le quite el lugar a Dios, el primer lugar, es idolatría. Ninguno de nosotros se postra ante imágenes, ante vírgenes, ante santos, pero sí hay otra clase de idolatrías que también tenemos que arrancar de nuestra vida. Había también deshonestidad pasmosa, principalmente entre los poderosos. Había infidelidad, vieron lo que leyó recién el hermano, ¿no? De la que duerme a tu lado, cuídate. Ese versículo es terrible, no es para nosotros. Es que en esa época había mucha deslealtad, había mucha infidelidad. Entonces el profeta Miqueas, inspirado por Dios, le dice a los varones, ustedes tienen que tener cuidado hasta de la que duerme a su lado. Pero eso no es para que lo traigamos a nosotros. La Biblia dice que el hombre que tiene una mujer temerosa de Dios, su corazón está en ella confiado. Lo digo para aclararlo porque cuando falta hermenéutica, cuando falta una buena interpretación, podemos pensar que eso, es para toda la vida. No, hermanos, los que estamos casados con mujeres que aman a Dios, que son temerosas de Dios, podemos sentirnos muy, pero muy bendecidos. Amén. ¿Cuántos varones están bendecidos? A ver, levanten la mano. Bueno, dígale a su esposa lo linda que es, lo hermosa que es, lo agradecido que está que Dios se la haya dado. Vamos, dígaselo. Hasta que no se lo diga no voy a seguir predicando. Saben que las palabras de amor tienen que estar en el matrimonio también, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la prédica, pero ya que estamos. Las palabras de amor tienen que estar en el matrimonio también. El romanticismo no se puede perder en el matrimonio. ¿Qué le parece? Che, qué bárbaro, cómo me miran. Por favor, no lo vieron, no aprendieron del pastor el jueves. Todos los halagos que le dio a Vane. Qué lindo eso. Eso es hermoso. Muy bien, vamos a seguir entonces con la palabra. También había falsos profetas entre el pueblo de Dios y el pueblo de Dios los admiraban. Ahora, hablando de la idolatría y de la inmoralidad sexual que había, dice Miqueas 1:7, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Había entonces idolatría e inmoralidad sexual. ¿Le parece ahora en la sociedad actual que vivimos que no hay también idolatría e inmoralidad sexual? ¿Saben que los sitios
más visitados en las redes sociales, ojalá fuera Centro Evangélico Vida Nueva, pero yo tengo que decir algo, los sitios más visitados en las redes sociales son los sitios pornográficos. ¿Sabían eso, no? La industria pornográfica es la industria que más dinero gana, porque hay cada vez más adictos a la pornografía. Entonces vemos la inmoralidad sexual, la vemos a tal punto que hoy por hoy permiten casamientos entre personas del mismo sexo. Eso nos habla de inmoralidad sexual también. Cuando vemos en países en donde hombres grandes se casan con niñas, vemos también la inmoralidad sexual. Entonces, hermanos, hoy por ejemplo leía de una familia poliamorosa. ¿Han escuchado alguna vez eso? Familias poliamorosas, en donde, uno tiene 2 o 3 mujeres y esas mujeres tienen por fuera otros 2 o 3 varones. La promiscuidad sexual, la idolatría, son cosas que traen angustia, dolor al corazón del ser humano. También había rebelión contaminante, dice la Biblia, el versículo 13, dice: uncid el carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron rebeliones de Israel. Había también maldad premeditada. La maldad premeditada en la Biblia es lo que nosotros conocemos como la iniquidad. Vieron que la Biblia habla de pecado, la Biblia habla de rebelión, la Biblia habla de transgresión y también habla de iniquidad. La iniquidad es la maldad premeditada. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Qué tremendo, ese ay es un ay de dolor. Lo que está diciendo ahí el Señor es que los que piensan en sus camas la iniquidad, los que están premeditando el pecado, aquellos que están pensando en salir a hacer el mal, pero no es un pecado que lo cometieron así improvistamente, sino que lo maquinaron, lo pensaron. El pecado premeditado es uno de los peores pecados. Y anoté un pensamiento que dice, el encuadre, dice: la iniquidad es sin duda la expresión más grave del pecado. La iniquidad es la expresión más grave del pecado. Y aunque la iniquidad es el pecado en su peor expresión, Dios perdona a quienes se arrepienten. Dios perdona a quienes se arrepienten. El mensaje de Miqueas no es un mensaje condenatorio, es un mensaje y es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a la restauración, es un llamado a volver a Dios. Es como que Dios le dice a la gente a través de Miqueas: aunque estés pecado, aunque hayas pecado, no importa lo grave del pecado, no importa lo bajo que has caído. Si te arrepentís, Dios te puede levantar y restaurar nuevamente. El otro punto importante es que había un rechazo a la palabra de Dios. Dice Miqueas capítulo 2, versículos 6 al 7. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Qué lindo que está eso. La palabra de Dios le hace bien al que camina en rectitud. La palabra de Dios no le hace bien solamente al que viene y la escucha. La palabra de Dios le hace bien al que camina recto delante de él. Y ahí dice que la gente le decía a Miqueas: no profeticen, como diciendo, la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Y eso también es similar a lo que está pasando hoy. Eso es similar a la situación de la sociedad actual. Hay una sociedad que no quiere oír de rectitud, no quiere oír de santidad, no quiere oír de consagración. Y no solamente afuera, también en la iglesia. Hay muchas congregaciones donde hace años no se habla de santidad, no se habla de consagración, no se habla de buscar a Dios, no se habla de volverse a Dios, porque la gente no quiere oír eso.
La gente quiere oír prosperidad, la gente quiere ven y recibe tu milagro, ven y recibe tu prosperidad. Yo quiero decirles, hermano, que la verdadera prosperidad viene como consecuencia de volvernos a la palabra de Dios, de caminar en la palabra de Dios, de honrar la palabra de Dios, de transitar nuestra vida por la palabra de Dios, y eso realmente trae prosperidad al alma. Hay una inclinación entonces en la sociedad de Miqueas y también en la nuestra a rechazar la palabra de Dios. También dice que ponían tropiezo a los más pequeños. Esa la vamos a saltear porque la voz ya no me da para más. El pueblo también aceptaba a los falsos profetas. Eso está no lo vamos a leer, Miqueas 2, 10 al 11, para los que están tomando nota. Y Pedro, Judas también hablan mucho sobre los falsos profetas. Por ejemplo, dice que son fuentes sin agua. Los falsos profetas son fuentes sin agua. Son nubes empujadas por la tormenta, dice la palabra de Dios. Son nubes sin agua llevadas por los vientos y árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, dice. La palabra de Dios nos enseña en Miqueas que el pecado y el juicio estaba prometido para los falsos profetas. Ahora, hermanos, mirando todo esto, vamos a ver un punto más sobre la sociedad del profeta Miqueas. Sí lo vamos a leer. Había violencia y abuso de poder y aborrecimiento de lo bueno. Violencia, abuso de poder y aborrecimiento de lo bueno. Dice la palabra de Dios. ¿Hay un micrófono por acá? No. ¿Sí? Capaz que el pastor Anderson me puede ayudar a leer, o cualquiera. O el que vos quieras, Anders. Vamos a leer Miqueas capítulo 3, versículo 1 al 3. Miqueas capítulo 3, versículo 1 al 3. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y le desolláis su piel de sobre ellos, y le quebrantáis los huesos y los rompéis, como para el caldero y como carnes en olla. Qué tremenda esa palabra, hermanos. ¿Vieron lo que dice? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo. Esa era la sociedad violenta que había en la época de Miqueas. Era una sociedad que aborrecían lo bueno, amaban lo malo. Dice, le quitan su piel y su carne de sobre los huesos, que comen asimismo la carne de mi pueblo y desollan su piel sobre ellos. Les quiebran los huesos, les rompen, dice, y comen carnes en olla. La última característica que mencionaré es de lealtad, infidelidad, traición y perfidia. Eso está en Miqueas capítulo 7, versículo 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca. El 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Qué tremendo, había también deslealtad, incluso en la misma familia, traición en la familia, al punto que el Señor dice, no crean en amigo, le dice el profeta al pueblo, no crean en los amigos, no confíen en los príncipes, o sea, tampoco pongan su confianza en el gobierno. Pero llega el punto donde la infidelidad, la deslealtad, la traición, la perfidia había penetrado en todos los estratos de la vida social, que se había metido incluso en la habitación privada matrimonial. Porque dice, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, como diciendo, cuídate hasta lo que vas a hablar con tu esposa. ¿Qué sociedad más corrupta? ¿Qué sociedad más llena de tinieblas, llena de oscuridad? Era una sociedad realmente oscura.
Era una sociedad que le estaba dando la espalda a Dios. Era una sociedad donde uno no podía confiar en nadie. Vieron que, como dice, ni siquiera en la sombra de uno se podía confiar. Ahora, con estos 8 puntos que hemos visto de lo que era la sociedad, y yo les animo, hermanos, a que ustedes puedan estudiar el libro de Miqueas después en sus casas. Pero con estos 8 puntos de lo que vimos de la sociedad de Miqueas y la nuestra, que es muy similar, que es muy parecida, en vista de tanta oscuridad, ¿cómo vivió el profeta? ¿Cómo pudo llevar a cabo su ministerio profético? La respuesta la encontramos también en el libro de Miqueas. Y número 1, y ahora sí, hermanos, esto es lo más importante que voy a decir en esta tarde. Número 1, cómo Miqueas pudo vivir en una sociedad tan corrupta, tan idólatra, tan inmoral, donde los falsos profetas eran lo que más había, donde había deslealtad, donde había infidelidad, donde había tanto pecado, tanto vómito del infierno. ¿Cómo pudo ese hombre de Dios mantenerse firme en su llamado? ¿Cómo pudo glorificar a Dios en medio de una generación maligna, corrupta y perversa? Número 1, dice la Biblia que Miqueas dependía absolutamente de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Miqueas era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Miqueas era un hombre que conocía al Espíritu Santo. Miqueas era un hombre que, como Ezequiel, el Espíritu de Dios se movía sobre él. El Espíritu de Dios se movía en la vida de ese profeta y por eso él pudo mantenerse firme y por eso él podía declarar la palabra de Dios y por eso él pudo avanzar en su llamado de Dios, porque estaba lleno de la misma presencia del Espíritu de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que imitar a este profeta. No podemos vivir la vida cristiana independientes del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan que hace algunos días hablé del profeta Ezequiel? Que dice que el Espíritu entró en él, el Espíritu Santo entró en él y lo afirmó sobre sus pies. Y lo hizo cumplir con su llamado. Hermanos, hay mucha gente que dice muchas cosas del Espíritu Santo. Y hay iglesias que han hecho verdaderos circos en nombre del Espíritu Santo. Hay otras que lo ignoran por completo. Pero el Espíritu Santo no es lo que piensa una iglesia o lo que piensa otra iglesia. El Espíritu Santo es lo que es y es lo que dice la palabra de Dios que es. Y Él no es inferior al Padre y tampoco al Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo es quien le dio vida a la iglesia en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es quien apartó a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. El Espíritu Santo es quien reparte dones adentro de la iglesia. El Espíritu Santo es quien vino sobre Cristo y lo ungió con poder para que pudiera hacer milagros extraordinarios. El Espíritu Santo es el que levantó a Cristo de los muertos. El Espíritu Santo es el que vive con nosotros. Por eso la iglesia no puede pecar de ignorancia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la vida misma que la iglesia necesita. La vida que nosotros los creyentes tenemos es la vida del Espíritu Santo. Y miren lo que dice Miqueas capítulo 3, versículo 8. La hermana Vane, si me ayuda. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. Miqueas 3:8, ¿no? 3:8. Perdón. No pasa nada, vale. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Vieron? Gracias, Vane. ¿Vieron lo que dice, no? Que a pesar de que la sociedad estaba así como está, él se levanta y dice, pero yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza. De juicio y de fuerza. Este hombre fue un portavoz de Dios y pudo cumplir su ministerio gracias a la obra del Espíritu Santo. Gracias a la obra del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, creo que lo escribí por ahí. Ahí está, gracias. La llenura del Espíritu Santo no es una opción neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento. Es un mandato divino. La Biblia dice, sean
llenos del Espíritu Santo. No es una opción, no es si quiero o si no quiero. Hermanos, nosotros necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios se esté moviendo en nuestra vida. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios nos esté guiando. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios se mueva tanto en nuestra vida que cualquier paso que demos en falso, ahí esté su voz, su dulce voz para decirnos por ahí no es y es por acá. La iglesia necesita conocer quién es el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es tan importante para la iglesia que Jesús dijo que Él iba a venir y que lo iba a glorificar a Él. Una de las obras que hace el Espíritu Santo es glorificar a Cristo, es revelarnos a Cristo. Entonces, Pablo le dice a los efesios, le dice, aprovechen bien el tiempo, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dice, hablando entre ustedes con himnos, con salmos, con cánticos. Y después de decirle que sean llenos del Espíritu Santo, si ustedes lo leen, empieza a hablar de la familia. Y les empieza a decir, las esposas sujétense a sus maridos, los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia, los hijos honren a los padres no sean ásperos con los hijos. ¿Qué estaba diciendo ahí el Señor en su palabra en Efesios? Que para yo poder ser ese marido que ama a mi esposa como Cristo amó la iglesia, necesito ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Que para ser una esposa que se sujeta a su marido, esa esposa necesita ser llena del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios más de ti y menos de mí. Más de ti y menos de mí. Dijo el pastor Leonardo Ravenhill, mientras la iglesia pierde el fuego del Espíritu, los pecadores se pierden en el fuego del infierno. Mientras la iglesia pierde el fuego del Espíritu, los pecadores se pierden en el fuego del infierno. El médico Lucas dijo, Vane, si me puedes ayudar, en Hechos 10:38, lo que dijo Lucas sobre el Espíritu Santo en la vida de Cristo. Hechos capítulo 10, versículo 38. No se lo di anotado a mi hermano Jonathan, pero bueno. Eso es de ahora, del momento. Gracias. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Vieron? No hay vida cristiana victoriosa independientes del Espíritu Santo de Dios. Entonces, número 1, Miqueas fue lleno del Espíritu Santo. Miqueas dependía del Espíritu Santo. Número 2, Miqueas tuvo un enfoque certero y sabio. Dice Miqueas capítulo 7, versículo 7. Mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Qué tremendo, ¿no? Fue lleno del Espíritu Santo. El segundo punto es que él miraba al Señor. Dice, en medio de esta sociedad, mas yo a Dios miraré. Hermanos, ¿en quién tenés puesta tu mirada? ¿La tenés puesta en el gobierno? ¿La tenés puesta en los pastores de la iglesia? ¿La tenés puesta en los hermanos de la iglesia? ¿La tenés puesta en el grupo de intercesor? ¿La tenés puesta en tu jefe del trabajo? ¿En dónde tenés puesta la mirada? ¿En dónde tenés puesta tu confianza? La Biblia dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Dice la Biblia, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en medio de esa sociedad corrupta, en medio de esa sociedad corrompida, en medio de esa sociedad libertina, dice la Biblia que Miqueas, mas yo a Dios miraré. Mas yo a Dios miraré. Y el otro punto, y el último, de lo que hizo Miqueas también en el capítulo 7, versículo 7 nuevamente, si lo podemos leer. Mas yo al Señor miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Qué tremendo, ¿no? El tercer punto, primero dijimos, estuvo lleno del Espíritu Santo. El segundo punto, Miqueas miraba para Dios, sabía dónde tenía que mirar. Y el tercero, Miqueas había aprendido a esperar en el Señor.
Miqueas había aprendido a esperar en Dios. Hermanos, ¿sabés esperar en Dios? ¿Sabemos esperar en el Señor? Yo creo que uno de los deberes más importantes en la vida del cristiano es aprender a ser paciente, es aprender a esperar en la presencia de Dios, es aprender a esperar en la manifestación de Dios en su tiempo, en su momento. Yo creo que como cristianos tenemos que armarnos de paciencia. Miren lo que dice la Biblia sobre la importancia de aprender a esperar en Dios. Y cantábamos recién, ¿no? Me pareció que cantamos una canción sobre la importancia de esperar. Y yo sé que vivimos en una sociedad que está muy apurada. Y nosotros estábamos muy apurados, pero tengo una noticia para darles. Dios no está apurado. Dios no está apresurado. Nosotros podemos estar muy apresurados, pero Dios se toma su tiempo. Dios se toma su tiempo y nosotros, cuando aprendemos a esperar en Dios, tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. La Biblia dice, en tus manos están mis tiempos. Mire lo que dice la Biblia sobre esperar. Al Señor esperé pacientemente y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Los músicos pueden ir pasando si quieren. Dice, al Señor esperé pacientemente y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Gracias a que esperó en Dios, dice que el Señor se inclinó a él, que el Señor oyó su clamor, que lo sacó del hoyo de la destrucción, que lo sacó del lodo cenagoso, que lo puso sobre una roca firme y que afirmó sus pasos. Hermanos, esperar en Dios a veces es difícil. Esperar en Dios a veces nos puede llevar a momentos de ansiedad, pero no hay nada mejor que aprender a aceptar que los tiempos de Dios son los que valen. Y fe es eso, fe es creer en los tiempos de Dios. Fe es aceptar los tiempos de Dios. Dice la Biblia, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Otro salmo dice, espera en Jehová y haz el bien, y vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon en Señor tu delicia y Él te dará las peticiones de tu corazón. Otra palabra dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. El Señor es un escudo para los que en Él esperan. No es un escudo para cualquiera. Y esperar en Dios no es esperar ansioso, no es esperar con impaciencia. Esperar en Dios es esperar confiados. Es esperar que en su momento, en su tiempo, en su hora, el Señor se va a glorificar. Que el Señor soberano se va a manifestar, pero en el tiempo de Él. Y te vuelvo a decir, fe es aprender a esperar en los tiempos de Dios. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Dice la Biblia, pero los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor, vamos a ponernos de pie, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo no sé si acá hay alguien que tiene que esperar en Dios o no, pero vale la pena. Vale la pena no adelantarse por nuestra iniciativa, sino esperar en los tiempos del Señor. Ni un día antes, ni un día después. El tiempo de Dios es perfecto. La hora de Dios es perfecta. Y el Señor sí que es paciente. ¿Cuántos años tardó Jesús en nacer? Podría haber nacido mucho antes, pero dice Gálatas que Él llegó en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Hermanos, si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que aprender a vivir en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, no como yo pienso, no como yo voy viendo, sino como el Señor me va mostrando.
Si queremos ser bendecidos, si queremos ser fuertes en esta hora de tinieblas, estas 3 cosas van a ser necesarias. Ser llenos del Espíritu Santo, aprender a mirar en Dios, a confiar en Él y aprender a esperar en los tiempos de Él, en la hora de Él, en el momento de Él. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero que en su tiempo va a levantar al humilde. En su tiempo. En el tiempo de Él hay un tiempo cronológico, por ejemplo, ahora van a ser las 8 de la noche, pero hay un tiempo kairos también de Dios. Y en ese tiempo kairos es el tiempo donde Dios dice, bueno, este es el momento. Es como ocurrió con aquel ciego Bartimeo. Él se dio cuenta que ese era el momento para él. Por eso cuando Jesús pasaba por ahí y él no lo vio porque era ciego, pero escuchó que iba pasando, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí, como diciendo, este es mi tiempo. Cuando la mujer que tocó el borde del manto se dio cuenta que ese era el momento, Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Él no fue cuando lo mandaron a buscar, Él fue cuando era el momento de ir. Y nosotros tenemos que aprender a no perder ese tiempo de Dios. Por ejemplo, los que hemos venido hoy a la reunión, hemos aprovechado porque este era el momento. Esta era la hora. Este era el tiempo que estábamos esperando. Aprendamos, hermanos, a movernos en ese enfoque espiritual. A no movernos tanto en lo natural, siempre en lo humano, sino aprender a movernos en lo divino. Ungidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, con esa confianza puesta en Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y les animo, hermanos, a que ustedes puedan en sus casas leer todo el libro de Miqueas, pero a desafiarse, Señor, lléname del Espíritu Santo. Señor, lléname del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra que es como un fuego, por tu palabra que es como un martillo que quebranta la piedra, por tu palabra que es como una espada de doble filo que penetra y corta y divide hasta el alma del espíritu. Señor, gracias te damos una vez más. Honramos tu nombre y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Dios mío. Señor, y que esta palabra halle cabida en los corazones, que no vuelva vacía, sino que prospere en aquello para lo cual tú la has enviado en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra ministre los corazones y las vidas, y que tu Espíritu sople en esta tarde, que tu Espíritu sople vida en esta tarde. Señor, derrama más de tu Espíritu, derrama más de tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, toca las vidas una vez más, toca las vidas una vez más, toca las vidas una vez más, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reciban fuego de Dios, reciban fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios ahora en el nombre de Jesús, Dios mío. En esta hora de tantas tinieblas, en esta hora de tanta oscuridad, Dios mío, en esta hora de tanta cosa mala, que tu iglesia sea revestida del poder de lo alto, revestidos de poder, revestidos de poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Llena, llena, Dios mío, derrama más de tu Espíritu, derrama un mover del Espíritu Santo, Señor, un poderoso mover del Espíritu de Dios, un poderoso mover del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y respalda tu palabra con milagros, con señales, con sanidades, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Si hubiera alguna persona enferma, que reciba ahora sanidad, que reciba ahora en el nombre de Jesús liberación de lo alto. Se rompen las cadenas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Gracias, Señor, gracias, Padre.
Prepáranos para mirarte a ti siempre y solamente a ti, Señor. Y que nuestro corazón esté esperando en ti, Dios mío, pacientemente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el santo y bendito nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén. Dios les continúe, hermanos, bendiciendo. Oren por mí. Bueno, pude compartir el mensaje de la palabra. Gracias a Dios. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.